La leyenda del sombrerón. Esta leyenda está muy arraigada en la tradición oral campesina de Colombia. El sombrerón es representado como un hombre de rostro diabólico, con un sombrero muy grande, viste de negro con una gran capa, y siempre está acompañado por dos enormes perros agarrados por oxidadas, gruesas y ruidosas cadenas. Esta leyenda colombiana sucedió en el siglo XIX. En el año 1837, este vivió en diferentes pueblos. Era un enigmático hombre que vestía de negro, se ponía un gran sombrero negro, que se podía confundir con la noche, no hablaba con nadie, y tampoco le hacía daño a nadie, este solo aparecía y desaparecía. Este, era un anciano que se le encontraba en las orillas del camino, y aunque este, ya murió, los pobladores siguen sintiendo su presencia. Físicamente, se le describe como un hombre, de edad grande, con un sombrero grande y de color negro, bien vestido, y con una actitud de observación permanente. Las personas que lo han visto, aseguran que lo acompañan dos enormes perros negros, amarrados por oxidadas, y gruesas cadenas. Los trasnochadores que lo han visto, dicen ver una figura que les aparece en el camino. Los hace correr y les grita: Si te alcanzó, te lo pongo. Siempre persigue a los hombres borrachos, peleadores, trasnochadores, jugadores tramposos, infieles, y empedernidos. Este, hace su aparición en lugares solitarios. Esta leyenda, sucedió en un pequeño pueblo del departamento de Antioquia, Colombia. En este, vivían dos amigos, que eran Santiago Echeverría y Camilo Restrepo. Eran jugadores y bebedores empedernidos, que todos los días, desde muy temprano, se dedicaban al juego, y a fiesta, hasta altas horas de la noche. Un día, después de una de las jugarretas, Santiago y Camilo iniciaron su camino de regreso a casa, tambaleándose, ya que iban alcoholizados. Cuando, de la oscuridad, emergió la figura retorcida del sombrerón, y sus enormes perros, los cuales se abalanzaron sobre los amigos, estos dos, retrocedieron al ver a la demoníaca criatura. Camilo, corrió hacia el monte, y Santiago, corrió por la trocha. Que para quien no sepa, una trocha es un camino rústico, angosto sin pavimentar. Santiago corría, cuando se escuchó una voz lúgubre que le dijo: Si te alcanzó, te lo pongo. Enseguida, el sombrero de la horrible criatura salió disparado, y comenzó a aumentar de tamaño, de forma casi caricaturesca, pero horrible, hasta que alcanzó a Santiago, y lo cubrió por completo. Inmediatamente después, el gigantesco sombrero regresó a su estado normal, volviendo la cabeza de la criatura. Este y sus perros desaparecieron en un viento frío y maloliente. Camilo cayó, desmayado, por el terror. Algunas horas después, cobró el sentido, sin tener claridad, de si lo que había visto era real, o una alucinación por su estado alcohólico. El caso del sombrerón fue famoso en Medellín en 1837, cuando se cuenta que recorría todas las calles. En ese entonces, se presentaba 4 o 5 viernes seguidos, y volvía a aparecer 1 o 2 meses después. Hay crónicas también de sus andanzas por pueblos del suroeste, Andrés y Jardín, y por los poblados a orillas de los ríos San Juan y Baudo. En otras regiones colombianas, como el de Tolima, el Huila y el oriente del Valle del Cauca, se les nombrado como el jinete negro. En el suroeste antioqueño, lo mencionan también, con el nombre de el jinete sin famarros, y se asemeja a la historia que les acabamos de relatar, solo que con ligeras variantes. A esta criatura, se le atribuye con distintas formas de apariencia, pero la más común es la de un hombre alto, corpulento, y enlutado, que termina en una calavera, ornada con un negro sombrero de anchas alas. La leyenda de la pata sola. Esta leyenda se origina generalmente en la época colonial, entre el siglo XV y XVI. La leyenda nació en las zonas rurales y selváticas, en la región andina. En Colombia, se dice que tiene que ver con una traición amorosa. Se cuenta que una mujer, muy hermosa, estaba casada con un campesino muy trabajador, que se dedicaba a vender las cosechas de su patrón. La esposa del arrendatario tenía 3 hijos. Aprovechando las ausencias del campesino, el patrón le coqueteaba a la hermosa mujer, y ella le correspondía sus piropos, halagos y regalos. Los vecinos, al darse cuenta, un día le contaron todo al campesino. A la mañana siguiente, el campesino decidió hacer como si saliera a vender la cosecha a las afueras del pueblo, pero en realidad este campesino se escondió cerca, hasta el anochecer. Cuando llegó el anochecer, entró súbitamente, y encontró a su esposa y a su patrón, abrazados, en la cama.
El campesino, lleno de enojo y furia, desenvainó su machete, con ira, se arrojó sobre ellos, y de un solo machetazo, decapitó al patrón. La mujer, llena de pánico, sorpresa y horror, quiso salir huyendo, pero el campesino enfurecido, en un solo machetazo, le cortó una de sus piernas, ocasionándole la muerte por desangramiento. El patrón y la esposa murieron casi a la misma hora. El campesino, sin pensarlo, tomó el dinero que había ahorrado por un tiempo, sacó a sus hijos, le prendió fuego al rancho en donde vivía, y se llevó a sus 3 hijos fuera de la región. Al atardecer, el alma de la patasola se dirigió al rancho, saltando con mucha dificultad, ya que solo tenía una pierna. Viendo los frutos de su engaño, con una mezcla de arrepentimiento, furia y ira, después de esto, pasó de ser una mujer bella, a un monstruo agresivo y horroroso, que lanza gritos y alaridos horribles. Algunos pobladores aseguran haber visto su alma, saltando por sierras, cañadas y caminos, destilando sangre, y dando gritos lastimeros. Esta, se aparece con la apariencia de una mujer hermosa, para atraer a los hombres y enamorarlos. Luego los lleva a la oscuridad del bosque, en donde se convierte en una horrible mujer con ojos de sangre, boca desproporcionada, con colmillos y encías llenas de sangre. Se lanza encima de sus víctimas, chupa la sangre y tritura huesos con sus colmillos, solo para luego desaparecer, en medio de una nube mortecina, llevándose a su presa con ella. La leyenda de la Candileja. A finales de la época colonial, y principios de la época republicana, entre el siglo XVIII y XIX, cuenta la leyenda que hace muchos años, había una anciana millonaria, que tenía 2 nietos, a los cuales consentían todo lo que ellos querían y decían. Ella les toleraba hasta las más extrañas ocurrencias, como groserías, desenfrenos, desastres, falta de respeto. Ellos se sentían amos de la casa de su abuela. Sin el más mínimo respeto, los pequeños bribones peleaban. Acciones que ponían en riesgo la humanidad de la anciana. En la hora de la comida, los pequeños eran un desastre, y así eran todos los días, sin que ella tomara cartas en el asunto sobre estos bribones. Sus ocurrencias de estos, llegaron a exigirle a la viejita que hiciera el papel de un caballo de carga, para ensillarla y montarse los dos sobre ella. Sin pensarlo ella accedió. Ambos montaron a la anciana y se divirtieron por toda la casa. Cuando la anciana murió, San Pedro le recriminó por la falta de rigidez en la educación de sus nietos, y la condenó a purgar sus penas entre 3 llamaradas de candela, junto con las almas de sus nietos. En su peregrinar, acompañaba a los jinetes por la noche, sentándose por la grupa de los caballos. Cuando los jinetes la veían, se aterrorizaban y salían corriendo del susto. También se les aparecía a los borrachos, que cuando la veían, casi se desmayaban por el susto. Cuenta la leyenda que la Candileja se indigna al ver personas crueles y despiadadas que se benefician con la explotación del trabajo de los niños, quitándoles el derecho de estudiar y de llevar una vida digna. A esas personas, las ataca sin piedad, dejándolos sin pies, ni manos. La Candileja es una figura ardiente de 3 bolas de fuego, con brazos de tentáculos resplandecientes, de un rayo candela, que produce un ruido a medida que se acerca. Esta luz persigue a borrachos, infieles, padres de familia, irresponsables, y blandengues, ataca a los viejos que recorren caminos por la madrugada en llanos. Así, y por siempre vagará la Candileja, con un mensaje a las madres y abuelas, con sentidos que permiten que los niños abusen de ellos. Es por esto que los abuelos y tatarabuelos, en sus hogares de familias numerosas, cuentan esta leyenda, una y otra vez, para escarmiento o lección moral a sus hijos y nietos.